ya la conocen ustedes porque es la que hemos venido viendo de periné. Entonces, bueno, ya saben ustedes, triángulo urogenital, triángulo anal. En el triángulo urogenital es a donde se encuentran los genitales externos. En este caso, pues estamos viendo obviamente una paciente femenina. Acá tenemos el monte de Venus, después tenemos labios mayores, que son unos engrosamientos de la piel, a donde abajo de ella se encuentra un tejido adiposo que los hace un poco más gruesos. Después tenemos los labios menores que también son piel, solo que es piel delgada y por eso se ve así como rosadita. Y ahí es a donde ocurre la transformación de la piel externa en la mucosa interna de la vagina. Y dentro de ellos vamos a tener en la parte superior a el clítoris con su frenillo, que es este pliegue cutáneo que está sobre él. Y después tenemos el introito vaginal, que es donde está el orificio vaginal, que puede o no puede estar parcialmente sellado por el himen, depende del antecedente de la historia sexual de la paciente. Y acá tenemos el orificio uretral externo, que es el final de la uretra, según lo mirábamos ayer. Este pedacito de piel acá es a donde profundo a él se encuentra el cuerpo perineal, que es el lugar a donde se insertan los músculos del periné, y atrás tenemos pues el esfínter anal. Entonces, en un corte sagital, que también este es un corte que hemos venido viendo desde ya días, vamos a tener acá a la sínfisis del pubis. Acá tenemos el diafragma pélvico y vemos cómo el diafragma pélvico está atravesado tanto por la uretra como por la vagina y atrás por el canal anal. Entonces, acá tenemos el espacio de Retzius, que es el espacio virtual que se encuentra entre la sínfisis del pubis y la vejiga. Entonces, tenemos la vejiga con su músculo detrusor, según lo vimos ayer, el orificio uretral interno, el orificio uretral externo y la uretra femenina, que es bastante más corta que la masculina. Este agujerito que está acá es la desembocadura de este conducto que está aquí, que es el uréter. En este caso, el uréter izquierdo que va a llegar acá, junto con el derecho que estaría al otro lado, y el orificio uretral interno forman el trígono vesical. Después, esto está cubierto por peritoneo parietal y este peritoneo entonces va a hacer que estos órganos sean extraperitoneales. El peritoneo va a ser una cobertura doble a los lados del útero, transformándose en el ligamento ancho, que vamos a ver más adelantito. Y entonces aquí tenemos el fondo de saco uterino y después el útero. El útero, como ustedes ya saben por sus clases de embriología, tiene tres capas. Tiene el endometrio, que es la capa interna que se desprende con cada ciclo menstrual y que es el lugar a donde se inserta, se va a, del cual se va a agarrar el ovocito cuando ya ha sido fecundado y a donde crece el embarazo. Entonces, el endometrio, después tenemos la capa más gruesa que es el miometrio, que está formado por músculo liso. Es un músculo liso que tiene una forma circular que desciende de los cuernos del útero hacia abajo. Y lo hace de esa forma porque cuando tiene contracciones, por ejemplo, las contracciones relacionadas con el parto que inician en el último trimestre del embarazo, con las contracciones de Braxton Hicks, que van entrenando poco a poco y van reblandeciendo el cuello, o por ejemplo las contracciones un poco bastante más suaves que se dan con el síndrome premenstrual. Entonces, esas contracciones se originan desde los cuernos hacia abajo de manera circular. Aquí es también a donde se originan los famosos miomas, que son unos tumores benignos, pero que tienen una probabilidad pequeña, pero se pueden transformar en tumores malignos.
y que muchas veces sangran y que por eso existe a veces la necesidad de hacer una histerectomía, que es la resección quirúrgica del útero. Entonces tenemos el endometrio, el miometrio y finalmente la capa externa, que está compuesta predominantemente em, por el peritoneo, que es el perimetrio. Dentro tenemos a la cavidad uterina. La cavidad uterina, por supuesto, es más grande en la porción cefálica del útero, que se llama el fondo. Toda esta parte de acá arriba es el fondo. Después tenemos a el cuerpo, tenemos a el istmo y finalmente el cervix. En el cervix vamos a tener dos orificios, un orificio cervical interno, un orificio cervical externo y un canal cervical. Y en la porción externa del cervix vamos a tener la zona de transición celular entre el epitelio de la vagina y el epitelio endometrial. Y esa zona de transición es clínicamente importantísima porque es a donde surgen la mayor parte de las displasias y anaplasias celulares, que son las que generan finalmente el cáncer de cervix, que es el cáncer más frecuente en la población femenina. Entonces, y es por lo tanto también de donde se toman las citologías son el examen patológico, que de donde eh, se, que se debe hacer anualmente si no hay antecedentes familiares de cáncer cervical y cada 6 meses si hay antecedentes de cáncer cervical para descartar que existan esos procesos displásicos y anaplásicos, como les digo, de las células ahí para poder tratar de manera efectiva cáncer antes de que se transformen en cáncer. Hacia los lados, ustedes pueden ver que el canal vaginal se extiende hacia los lados y adelante y atrás del cervix. O sea, el cervix, si ustedes introducen un espéculo, que es un aparatito plástico o metálico que se introduce en la vagina para poder ver a el cervix ahí adentro, para tomar las citologías, por ejemplo, para hacer un examen eh, como una colposcopía. Entonces van a ver que el cervix protruye hacia la vagina y esos fondos que quedan hacia los lados se llaman los fornix vaginales. Entonces tenemos un fornix anterior, uno posterior y tenemos laterales derecho e izquierdo, que no los estamos viendo acá, pero obviamente están ahí hacia los lados. Em, Después tenemos acá a la vagina. La vagina es un conducto que mide normalmente de 7 a 9 milímetros, elástico, colapsado de anterior a posterior, o sea, es la cara anterior y la posterior normalmente se encuentran más o menos en contacto. Como es un conducto elástico, entonces puede recibir al pene en el momento de la copulación y puede dar paso a como ser parte del canal del parto en el momento de, pues, en el proceso del parto, cuando hay un descenso de la cabeza del niño, en el caso de que sea un producto cefálico, hasta su expulsión por el canal vaginal. Entonces, la vagina, ya vamos a ver más adelante cómo está irrigada. Ya sabemos que todo esto está inervado por los nervios pudendo externo y principalmente por el nervio pudendo interno. Atrás, entre el útero y el recto, tenemos al fondo de saco recto uterino y después, pues, el recto, que ya es un tema que vimos en la clase pasada. Esto es la vagina, el cervix y el útero con el ligamento ancho en su lugar. Entonces, acá tenemos el fondo, el cuerpo, el istmo y el cervix. Y el cervix con su agujero cervical interno y agujero cervical externo y el canal cervical. El istmo, que es esta porción delgada donde tiene como una cinturita acá el útero y es a donde
se incide cuando van a hacer una cesárea los ginecólogos. Acá arriba tenemos el cuerpo. Tiene una cara anterior y una cara posterior. Normalmente en la cara posterior es a donde se va a insertar el ovocito. Y pues el fondo, que es la parte más ancha, esto que están acá se llaman los cuernos uterinos, que es de donde les decía que descienden haciendo las fibras musculares, haciendo como círculos hacia abajo, que se entrelazan uno con otro, el de un lado con otro. Y además a estos cuernos es a donde van a llegar las trompas uterinas, conocidas antes como las trompas de falopio. Entonces, estas trompas tienen diferentes porciones. Tienen la porción más distal, que son las fimbrias, que son estos como pelitos que tienen la función de capturar a el óvulo una vez que el ovario lo expulsa. Entonces lo captura y lo mete acá. En la siguiente parte es el infundíbulo, que se va haciendo progresivamente más delgado hasta llegar a la ampolla. Después tenemos a el istmo, que es la parte más delgada, y después tenemos a la porción uterina, es la parte que entra en las paredes del útero. Entonces, las fimbrias, infundíbulo, ampolla, que es el lugar a donde más frecuentemente ocurre la fecundación del óvulo. Después tenemos a el istmo. Ahora, ocasionalmente se puede dar que los espermatozoides lleguen hasta el infundíbulo y fertilicen a el óvulo, y el óvulo no entre a el infundíbulo, no lo capturan las fimbrias, sino que se deposite dentro de la cavidad peritoneal. Eso se llama un embarazo ectópico. Y eventualmente esos embarazos ectópicos se rompen y generan un sangrado que hace que las pacientes desarrollen un abdomen agudo, y hay que hacerles una laparotomía, o sea, hacer una herida grande en la cavidad abdominal para buscar a dónde está el sangrado y poder retirar todo eso para que deje de sangrar. Eh, Poco a poco todas estas cirugías se están haciendo cada vez menos invasivas, y ahora se hacen cirugías laparoscópicas eh, para resolver este tipo de situaciones. Entonces, a los lados del útero y cubriendo su cara anterior y su cara posterior, tenemos a el ligamento ancho. El ligamento ancho es una capa doble de peritoneo y está formado por tres partes. La parte que cubre a el útero y que está en relación a las caras laterales del útero, que se llama el mesometrio. La parte que está en relación al ovario, que se llama el mesovario, y la parte que está en relación a las trompas, que se llama el mesosalpinx. Entonces, mesometrio, mesovario y mesosalpinx son las tres partes que componen al ligamento ancho. El útero está unido a las paredes del abdomen a través de dos tipos de ligamentos diferentes. Unos ligamentos que son eh, dinámicos y otros que son estáticos. Los ligamentos dinámicos en general los van a encontrar en la porción superior, y son dinámicos porque en el caso de que exista un embarazo, el útero no puede estar en una sola posición, tiene que variar esa posición por el aumento de tamaño que sufre durante el embarazo. Y los estáticos son obviamente los que no permiten un movimiento prácticamente del útero, y los van a encontrar en la región inferior, cerca de la región, alrededor de la región cervical. Eso significa que el cervix básicamente no cambia de posición en el transcurso del embarazo. En cambio, el cuerpo y el fondo se vuelven intraabdominales con el crecimiento del embarazo. Entonces, dentro de los ligamentos que son dinámicos, encontramos el ligamento ancho. Acá tenemos este que está acá, que se llama el ligamento suspensorio del ovario, que obviamente va a insertarse en el ovario eh, y le va a dar esa estructura que lo mantiene suspendido de las paredes del abdomen. En esta imagen podemos ver el ligamento ancho, el ligamento propio del ovario, que es este que está acá y que está envuelto por el mesovario, y el mesosalpinx, que es esta capa que está acá. Y abajo tenemos a estos dos ligamentos que son importantes, que son los ligamentos cardinales, que se originan del cérvix hacia los lados
y los ligamentos uterosacros, que se originan de la región cervical hacia el sacro, obviamente. Y estos son los ligamentos estáticos. Estos no se van a mover de su posición. Entonces, estos son ligamentos estáticos. Aquí tenemos a la irrigación de esto que estamos viendo. Entonces, ya habíamos mencionado, si ustedes recuerdan, cuando vimos las ramas de la arteria ilíaca interna a las arterias uterinas y las arterias vaginales superiores. Entonces, las arterias vaginales superiores van a irrigar el tercio distal y tercio medio de la vagina, y las arterias pudendas van a irrigar el tercio externo. Después tenemos a la arteria uterina, que también es una rama de la ilíaca interna, que va a irrigar, obviamente, a el útero, y va a generar estas arterias que están acá, que se llaman las arterias espiroideas, que son las arterias que tienen forma como de un resorte y se estiran y se encogen con las diferentes etapas del ciclo menstrual de las mujeres. Ahora, la arteria uterina da también una rama ovárica, que junto con la arteria ovárica, que es rama directa de la aorta abdominal, como mirábamos ayer, que son las arterias gonadales. En el caso de la mujer se llama arteria ovárica y en el caso del hombre arterias testiculares. Entonces las arterias ováricas, junto con las ramas ováricas de las arterias uterinas, van a irrigar a el ovario. Y tenemos también, por supuesto, de las arterias uterinas a las ramas que van a irrigar a las trompas. Entonces, esa básicamente es la irrigación del útero, de la vagina. Recuerden, arterias vaginales superiores y arterias vaginales inferiores. Las superiores son ramas de la ilíaca interna, y las inferiores son ramas ¿cómo se llama? De la pudenda. Y después el ovario tiene una irrigación doble por las ramas ováricas de las uterinas y por las arterias ováricas de la aorta abdominal. Y bueno, eso es la irrigación de útero, vagina, y ovario y trompas uterinas. Acá tenemos el mismo corte, que es el corte sagital, pero de una pelvis masculina. Entonces, iniciamos acá abajo, a donde tenemos los sacos escrotales. Estos sacos escrotales, ¿se acuerdan de aquella imagen que vimos de las capas de la pared abdominal, las capas del conducto inguinal y las capas del escroto? Entonces, tienen que repasar esas capas del escroto. En el saco escrotal, por supuesto, tenemos a los testículos, que son las gónadas masculinas, que están irrigados por las arterias testiculares, que son ramas de la aorta abdominal, y son drenados por este plexo venoso, que se llama plexo venoso pampiniforme, y ambos con el conducto deferente forman el cordón espermático. El conducto deferente es el conducto que lleva a los espermatozoides desde el epidídimo. Entonces, los testículos producen los espermatozoides y también producen hormonas masculinas, especialmente testosterona, que es la hormona masculina más importante. Y estos espermatozoides van a madurar en el epidídimo. El epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y su cola se continúa con el conducto deferente. El conducto deferente, como les decía, con la arteria testicular y el plexo venoso pampiniforme forman el cordón espermático que entra a el canal inguinal y va a salir, o sea, por el anillo inguinal externo, y llega hasta el anillo inguinal interno, a donde da la vuelta alrededor de la vejiga, y este conducto deferente va a unirse después con el conducto de la vesícula seminal para formar el conducto o canal eyaculador. Y el canal eyaculador va a ir a unirse a la uretra prostática, que es una de las 4 porciones de la uretra que mencionamos en la clase de ayer, a donde la uretra, a partir de donde la uretra se va a transformar en un órgano, en un conducto, que es tanto parte del sistema urinario como del sistema genital.
Entonces va a transportar orina y va a transportar también el líquido seminal en el momento de la eyaculación. Esta uretra en su porción membranosa va a pasar a través del diafragma pélvico y después va a entrar a el pene. Y en el pene específicamente va a entrar al cuerpo esponjoso que se encuentra en la cara ventral, en la línea media, con respecto a los dos cuerpos cavernosos que se encuentran dorsales y son pares. Entonces, estos que está acá son los cuerpos cavernosos, este es el cuerpo esponjoso con la uretra, en este caso se llama la uretra esponjosa porque va por el cuerpo esponjoso del pene. Acá tenemos a este que está acá, que es el músculo bulbo esponjoso, que es el que mirábamos que en la mujer se encuentra hacia los lados, dentro de las paredes de los labios mayores. Acá, como pueden ver, forma parte de la base, de la raíz del pene. Ok, entonces estos son los testículos con las capas que les decía que, bueno, tienen que repasarlas ustedes de aquel cuadro que mirábamos. Acá tenemos el epidídimo. El epidídimo, como les decía, se va a continuar eh, a través del canal inguinal, formando junto con la arteria testicular y el plexo venoso pampiniforme el cordón espermático. Esto ya lo vimos. Entonces, bueno, aquí tienen una gráfica de cómo el conducto deferente va a través del canal inguinal, acompañado por las estructuras que ya mencionamos. Aquí están las estructuras, las diferentes estructuras que forman el canal inguinal y que conforman el cordón espermático dentro. Recuerden que en la mujer acá solo va el ligamento redondo, que es uno de los ligamentos dinámicos del útero, pero en el hombre es mucho más importante porque tiene todas estas estructuras. Llega a el anillo inguinal interno, da la vuelta por el lado y por atrás de la vejiga hasta llegar a su porción inferior, a donde se une con el conducto de las vesículas seminales para formar el canal o conducto eyaculador que se une a la uretra prostática. Acá tenemos entonces a el cuerpo cavernoso perdón, al cuerpo esponjoso y a los cuerpos cavernosos a los lados. Son estos que están acá. Entonces, si vemos un corte transversal del pene, vamos a ver que estos cuerpos cavernosos son mucho más grandes que el cuerpo esponjoso y que son los que por ingurgitación venosa se van a llenar de sangre provocando la erección masculina. En el caso de la erección femenina, pues también existe. Lo que ocurre es que hay un llenado venoso del clítoris que se vuelve un poquito más prominente, por supuesto. En el hombre eso es una ingurgitación que ocupa un mayor tamaño, entonces los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso se llenan de sangre, como les decía, por ingurgitación venosa y eso provoca la erección. Y aparte, pues acá tenemos a las venas dorsales del pene, de los cuales tenemos una superficial y una profunda, que son las venas así como más importantes que van a dar drenaje a el pene. Los cuerpos cavernosos están separados por un septum y están rodeados por diferentes túnicas. La más interna es la túnica albuginea, que es la que le da la consistencia a los cuerpos cavernosos cuando se llenan de sangre. Dentro tenemos también a las arterias que se colapsan cuando los cuerpos cavernosos se llenan de sangre, eh, porque no hay salida de esa sangre. Y ahí es a donde, por ejemplo, los medicamentos que son para las personas que tienen problemas de erección, como el sildenafil, que es el famoso Viagra, o el taladafil, que es el Cialis, y que sirven para, a través de unos receptores de óxido nitroso, mejorar
la erección, provocando que haya una contracción de los vasos sanguíneos que drenan el pene. Entonces, y finalmente abajo pues tenemos el glande que puede estar cubierto de prepucio en el caso de las personas que no han sido circuncidadas y está descubierto de esa capa de piel que es lo que se quita cuando se hace precisamente la circuncisión. La circuncisión, por ejemplo, en los judíos es una cuestión religiosa y en el resto de las personas antes se hacía casi que a todo el mundo porque se consideraba que era más higiénico, porque dentro del fondo de saco que genera esa cobertura de piel que cubre el glande se puede acumular una sustancia que se llama el esmegma, que fue relacionado con el cáncer de pene en unos estudios viejos. Las nuevas recomendaciones dicen que en realidad no aumenta el riesgo de tener cáncer de pene y queda así como a la opción de los padres de si hacer o no hacer una circuncisión. Entonces esto es como se ve un pene circuncidado. El pene no circuncidado tiene esa cobertura de piel que llega más o menos hasta acá, que es el prepucio. Eh, Acá tenemos a los músculos entonces que están asociados a el periné masculino, ya lo vimos todos, acá tenemos a el músculo bulbo esponjoso, aquí al isquio cavernoso, después al transverso superficial y transverso profundo del periné, cubiertos por la fascia perineal, y abajo pues tenemos a el esfínter externo del ano y después el resto, ya ustedes saben que es el elevador del ano, que es parte del diafragma pélvico. Entonces, el periné está superficial al diafragma pélvico. Abajo de esto tendríamos a el resto del diafragma pélvico con el resto de sus músculos. Y aquí cortado tenemos el cordón espermático dentro del canal inguinal. Acá, pues, ustedes pueden ver el frenillo del prepucio. El prepucio es esta piel que está acá, estas como arrugas que se ven aquí que cubren el glande cuando está en un estado de flacidez. Tenemos la corona del glande y el agujero uretral externo. Y la irrigación, en el caso de los órganos genitales masculinos, está dado pues el testículo por la arteria testicular, que obviamente es una rama de la aorta abdominal, y después tenemos a las arterias pudendas, interna y externa. Entonces, la arteria pudenda va a irrigar el saco escrotal acompañado por ramas testiculares de la pudenda externa, y la pudenda interna va a irrigar el pene y va a estar inervados también por el nervio pudendo. Entonces, dentro de las arterias tenemos las arterias dorsales y arterias ventrales del pene, que van, esta de la arteria ventral a través de el cuerpo esponjoso, y las arterias dorsales van dentro de los cuerpos cavernosos. Entonces, las arterias pudenda interna y pudenda externa. Y eso es lo más importante de los genitales externos, que es lo que me interesa que ustedes sepan. ¿Preguntas? No, doctor. Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces mañana a las 10:30 por ahí vamos a tener la revisión del examen en la necroteca y después iniciamos con la parte práctica, que la tendríamos, si todo está normal, miércoles, jueves y viernes de esta semana, ¿verdad? Gracias, doctor. Listo, pues nos vemos mañana. Gracias.